11 de la mañana con 54 minutos. 11 de la mañana con 54 minutos. Continuamos con más aquí en los 101.7 de la FM Radio Estéreo Villa. Y una de las tareas que sigue siendo pendiente en nuestro país tiene que ver con la igualdad, el tema de acceso a derechos, el tema de igualdad de derechos entre todos y todas. Muchas veces se ha generado mucha polémica, por ejemplo, el tema de la educación de género en el país generó hasta marchas contra una agenda, contra una política educativa que estaba siendo implementada y aprobada. Hay gente que tiene posturas diferentes, de alguna forma posturas muy tradicionales y conservadoras, pero que no permiten tampoco avanzar en lo sustancial en tanto a derechos. Vamos a ver si tenemos el contacto con Eduardo Juárez, ¿sí? Eduardo Juárez, él es secretario de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB. Estamos hablando de la población gay, bisexual, lesbianas, travestis, ¿cierto? Ya mencionarlas en sí mismo para algunos genera mucho escozor, una reacción inmediata, pero son ciudadanos y ciudadanas como nosotros y que tienen derechos. Vamos a decir, Eduardo, que nos espera un instante ahí, tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla. Aló, buenos días. Buenos días, Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Banco. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. Acá, amigo Alexis, saludándote a ti, a tu programa y a todos los trabajadores, ¿no?, que hacen posible Estéreo Vía, y todas las buenas vidas para el 2018 para todos ustedes. No, gracias, Alfredo Vivanco. Aquí hemos comenzado difundiendo y obsequiando publicaciones de ustedes, que las tenemos por aquí, y creo que es la mejor forma de iniciar este año. Claro, y también felicitar a Juan, ¿no? A Juan Mayanga, y felicitaciones siempre por el proyecto de Chiapas tu Libro y Lee, y que hace posible, ¿no?, la socialización del libro de lectura en Villa El Salvador. Así es. Tú sabes que es bien difícil esto, ese trabajo que realiza Juan, sin el apoyo de la Organización del Estado, pero que ahí, con todas las buenas vidas, y adelante con todo un colectivo que está alrededor de ese proyecto, ¿no? Así es. Así es, Alfredo. Muchas gracias por esta comunicación. Un feliz año también para ti, y que venga ese compromiso que se ha asumido, parece, de sacar a manera de una historieta, lo de Garúa de Esperanza, tengo entendido, ¿no? Un amigo del grupo 25, Eduardo, no recuerdo su apellido bien, pero digamos que es un trabajo que le venimos haciendo y ojalá que pueda salir para mayo, ¿no? Okay, un abrazo correcto. a ti, Alexis, y un abrazo a Juan. Muy bien, muchas gracias, Alfredo Vivanco. 11:58 minutos, le damos la bienvenida a Eduardo Juárez. Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Bueno, debo decir que a Eduardo Juárez lo conozco desde hace muchos años, yo no sé, creo que debe ser más de una década, Eduardo, en el trabajo de educación sexual, prevención de VIH-Sida, y toda esta tarea que Eduardo se involucró desde bastante adolescente, joven. Eduardo desde ahí no ha descansado y ha ido asumiendo retos. Ahora él es el secretario de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB. ¿No es así, Eduardo? Exacto, Alexis. Sí, hace muchísimos años ya que venimos coincidiendo en las mismas luchas y en la actualidad yo me encuentro desempeñando el cargo de secretario de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB, que es un espacio, ¿no?, de articulación de diversas organizaciones y colectivos LGBTI a nivel nacional que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI. Ok, para quienes no conocen qué es LGTBI, para que entienda la gente, porque a veces, claro, de repente tú y yo, algunas personas pueden entender qué significa cuando hablamos de esta sigla, de estas letras, pero hay ciudadanos que no conocen. Sí, o sea, lo LGBTI en sí son la abreviatura de las identidades de diversas expresiones sexuales y de géneros, como vendrían a ser gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, y una diversidad de expresiones
expresiones, como te decía, sexuales y genéricas, ¿no? Usamos solo estas, pero existen muchas otras expresiones que también son reconocidas incluso por los estados, ¿no? En materia de derechos humanos. Uh-huh. El 2017 estuvo marcado por debates y cuestionamientos en temas de derechos, por ejemplo, en el tema de uniones civiles, derechos civiles y otras cosas que han quedado pendientes. ¿Cuál es esa agenda para este 2018, Eduardo? Sí, definitivamente el 2017 fue un año en el que bien estuvieron en agenda muchas cuestiones en materia de derechos humanos LGBTI, pero lamentablemente hubo una fuerte arremetida conservadora, ¿no?, de sectores, grupos fundamentalistas, antiderechos, hay que decirlo, ¿no?, que pusieron obstáculos, vallas para que no se pueda esperar en ese sentido, ¿no? Uno de los más grandes ejemplos está el retroceso que se tuvo en materia del Currículum Nacional de Educación Básica, ¿no?, donde el cuestionamiento iba por hablar de no discriminación por orientación sexual o identidad de género en el ámbito escolar, ¿no?, cuando sabemos que la principal causa de bullying en la escuela es principalmente la homofobia, ¿no? Entonces, y al igual que eso, han habido grandes retrocesos, ¿no? Sabemos que en relación a las facultades que se le otorgó al Ejecutivo para poder sacar algunos decretos legislativos, entre ellos el 1323, que hablaba de modificar la normativa, ¿no?, para poder sancionar, mejor dicho, incluir también la orientación sexual y la identidad de género dentro de las sanciones, ¿no?, en materia de discriminación y de crímenes de odio, y que sabemos que esto también fue rechazado, ¿no?, a pesar de haber estado aprobado por el Ejecutivo, ¿no? Entonces vemos que han habido una serie de retrocesos en materia de derechos humanos, pero que igual, como decías, ¿no?, este 2008 hay muchos proyectos de ley que han sido ingresados el año pasado y en todo este tiempo, pero que están probablemente encarpetados por algún lugar del Congreso, ¿no?, y que me imagino que en algún momento se van a tener que debatir, ¿no? Entre ellos está el proyecto de Peruanos por el Cambio, como tú lo mencionaste, de unión civil. También hay una iniciativa legislativa de matrimonio igualitario que fue presentado en su momento por el Frente Amplio, ¿no? Tenemos un proyecto de ley también para sancionar los crímenes de odio motivados por la intolerancia, ¿no?, por la homofobia. Entonces, tenemos el proyecto de reconocimiento de identidad de género de las personas trans. Entonces, tenemos varias iniciativas, pero como te digo, que están probablemente encarpetadas, ¿no?, en el Congreso, y que me imagino que este año se va a tener que abrir el debate, por lo menos, porque sabemos que frente a este contexto político va a ser un poco complejo que se puedan aprobar alguna de estas iniciativas. Uh-huh. Eduardo, ¿cuántas personas durante el 2017 fueron asesinadas bajo esta denominación de crímenes de odio? ¿Se tiene más o menos una estadística? ¿Y por qué es importante legislar? Hay que señalar que una de las razones por las cuales no prosperó este proyecto fue por la oposición de la bancada fujimorista. Exacto. El año pasado el Observatorio de Derechos Humanos LGBTI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia sacó un informe de la situación de los derechos humanos de las personas, en el cual registra aproximadamente 8 asesinatos de personas LGBTI, ¿cierto? Pero habría que mencionar también, por ejemplo, otros informes como el que elabora la Red Peruana LGB conjuntamente con la organización Pronsex, y que data que aproximadamente entre el 2008 y el 2016 se han cometido
más de 100 crímenes de odios en nuestro país, que por cierto, esto es un subregistro, ¿cierto? Porque los datos o los casos que recogen estos informes surgen de la información que nosotros accedemos a través de medios de comunicación y de otras fuentes, pero que no es una data oficial, porque sabemos que el Estado, desde ninguna entidad pública, recoge esta información, ¿no? Y no lo recoge porque precisamente hay una sublectura, se podría decir, ¿no?, de que los ciudadanos y ciudadanas LGBTI no somos sujetos de derechos humanos, ¿no? Entonces, en nuestro país nos encontramos frente a un contexto donde ni siquiera el Estado tiene un estimado de a cuántas personas nos matan, a diferencia, por ejemplo, de que el Estado sí maneja una data en relación a los crímenes de odio, en este caso feminicidios contra las mujeres, o situaciones de violencia que enfrentan las mujeres, pero en materia de derechos humanos de personas LGBTI no se maneja esta información, el Estado no la recoge, ¿no? Han habido algunas iniciativas desde algunos sectores, pero que aún no se logra concretizar, ¿no? El año pasado, por ejemplo, una iniciativa interesante, positiva, podríamos decir, del INEI, ¿no?, de hacer una primera encuesta LGBTI para conocer la problemática, la situación de las personas LGBTI en nuestro país, ¿no? A la actualidad todavía el INEI no ha presentado los resultados de esa encuesta, me imagino que por el contexto posterior a lo del censo, ¿cierto? Pero al igual que esas instituciones, diversos espacios vienen promoviendo desde el Estado, pero sin mucha voluntad política, el reconocimiento de derechos a las personas LGBTI. El año pasado también se creó la mesa de trabajo para promover los derechos de personas LGBTI en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Y este espacio se supone que es el ente rector para promover políticas públicas a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI, pero que a la actualidad todavía se ha hecho poco, nada en materia de esto, ¿cierto? El Ministerio de Justicia en su momento también tuvo una mesa de trabajo para poder incluir a la población LGBTI después de haber sido excluidas del anterior Plan Nacional de Derechos Humanos, y que sabemos que en la actualidad se trabajaron mesas de trabajo para poder incluir a la población LGBTI dentro de ese grupo de poblaciones vulnerables en el Plan Nacional de Derechos Humanos, y ya han salido organizaciones contra esto, ¿no? A decir que por qué van a ser consideradas, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que, por ejemplo, este documento, el nuevo Plan de Derechos Humanos de este gobierno, ya está elaborado, pero falta ser firmado, y probablemente, al igual que los 2 o 3 últimos gobiernos, vayan a excluir una vez más a la población LGBTI. Entonces, aún eso no sabemos porque no ha sido aprobado aún el Plan Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el contexto para los derechos humanos en general de las personas LGBTI en este país es muy complejo, ¿no? Cabe reconocer que en Latinoamérica Perú es el segundo país después de Paraguay que no reconoce ningún tipo de derechos a las personas LGBTI. Porque Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, toda Latinoamérica, México, Brasil, cuentan con políticas a favor de las personas LGBTI. Y Perú, conjuntamente con Paraguay, son los 2 únicos países de la región que no les garantizan ningún tipo de derechos. Curiosamente son países que han tenido gobiernos cercanos a la derecha y bastante conservadores. Entonces creo que ahí hay una coincidencia, ¿no es cierto?, en la no aprobación de políticas y no reconocimientos de derechos. Soy Eduardo. Queremos agradecerte por esta atención que nos has tenido. Seguro hay mucho para conversar en el año, y nosotros aquí en el programa Cuestión de Estado hemos querido uno de los temas importantes de aquellos que a veces no se les da mucha atención, ponerlo aquí como parte de nuestra agenda y las grandes preocupaciones de las tareas pendientes como sociedad y como país que debemos trabajar por la igualdad
en nuestras sociedades. Muchas gracias, Eduardo, te deseamos un exitoso año 2018. Gracias, Alexis. Cuídate. Muy bien, muchas gracias, Eduardo Juárez, secretario de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB. Cerramos aquí la edición de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Quienes se han hecho acreedores sus libros, los esperamos el día de hoy, ya saben. Y en la noche está Juan Mayanga, él sigue con el programa que tiene en la noche todos los martes. Soy Alexis Chávez, los acompañé en la conducción. Hasta el día de mañana. Chau, chau.